Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Benítez, soy secretario de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Santa Fe y junto al doctor Jorge Castañola, médico de la asociación y jefe del servicio de diagnóstico por imágenes, queremos brindarle la siguiente charla sobre la concientización en la lucha contra el cáncer de mama. Lo dejamos con el doctor para que dé su charla y espero que les guste y al finalizar estaremos brindando una serie de respuestas a algunas preguntas que surgen en la mayoría de las charlas. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Castañola, soy médico mastólogo, pertenezco al staff de médico acá de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Santa Fe. Así que queríamos charlar en este mes tan especial para lo que es la detección del cáncer de mama, en lo que son los métodos de diagnósticos precoces de esta enfermedad, que es muy importante para su posterior tratamiento. Bueno, vamos a recordar algunas características de esto, en el cual el cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en todo el mundo. La tasa de mortalidad más elevada sea entre los 50 y los 80 años o en pacientes más longevos. Este tipo de enfermedades se aparecen un 25 o un 30% con una predisposición familiar. ¿Estamos? En un 5 o un 10% de todos los cánceres de mama se producen por mutaciones originadas en síndrome de cáncer hereditario. Esto es muy importante resaltarlo porque no todo tiene que ver con la predisposición genética o la relación familiar, ya que el 70-75% de los cánceres de mama van a ser esporádicos, es decir, le van a tocar a pacientes que no tengan ninguna familiar con este tipo de problemas. Pero, por más que esto dé miedo, sabemos que la detección temprana es fundamental, ya que todos los tumores que se detectan en un tamaño menor de 1 centímetro tienen hasta un 90% de probabilidades de curación. ¿Estamos? Lógicamente, es importantísimo la detección temprana, los tratamientos oportunos y el seguimiento adecuado. No es una patología en realidad, generalmente, en la mayoría de los casos, 99% que sean mujeres, pero en los hombres también es importante porque el 1% de estos cánceres aparecen en los hombres. Entonces no hay que descartarlo en aquellos pacientes masculinos que tengan alguna dolencia o algún tumorcito en la parte de las mamas. Esta es una filmina que relata todo lo que es los cánceres en Argentina hasta el 2018, toda su relación con la población general. No lo vamos a aburrir, pero vamos a ver que el cáncer de mama es el primero, que casi que duplica el cáncer de próstata en el hombre y casi triplica a todos los otros cánceres, ya sea el colorectal, pulmón, cervix, riñón, ovario, útero, páncreas. Es decir, es un tumor muy frecuente y que es importante su detección. Se dice que 1 de cada 8 pacientes que llega a los 80 años va a tener cáncer de mama. ¿Qué factores de riesgo tenemos como para contraer esta enfermedad? Bueno, sabemos que el sexo femenino, ya que el 99% de los pacientes con esta patología son mujeres. La edad, es decir, pacientes que a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Pero también, eso es un poco engañoso, debemos saber que el cáncer de mama también se da en pacientes jóvenes, por lo cual tenemos que también buscarlo no solo en pacientes añosas, sino en pacientes jóvenes, tenemos que pensar, porque a pesar de ser en menor cantidad, generalmente son de mayor agresividad estos tumores en las pacientes de edad joven. Los antecedentes familiares y personales también es importante. Los familiares de primer grado aumentan el riesgo entre 2 y 4 veces de tener cáncer de mama.
El riesgo aumenta cuanto más temprana es la edad de aparición del familiar afectado y el número de casos en la familia. No es lo mismo tener la abuela con cáncer de mama que esa familia que tiene la abuela, la tía, la mamá o alguna hermana con cáncer de mama. Bueno, después tenemos algunos estados de esto. Los tumores mama son tumores que en su gran mayoría dependen de las hormonas femeninas. Entonces hay diferentes tipos de estados en los cuales aumentan ese tipo de hormonas y predisponen al cáncer de mama. Estos son los estados de sobrepeso, de sedentarismo, terapias de reemplazo hormonal, cuando nosotros por alguna otra cuestión tenemos que darle a las pacientes hormonas de forma externa, no haber dado el pecho cuando estuvieron en puerperio, en aquellos estados en donde hay una menarca temprana o una menopausia tardía, es decir, hay mayor tiempo de exposición a las hormonas femeninas por mayor tiempo, o en aquellos pacientes que no han tenido hijos o su maternidad ha llegado en edades un poco más avanzadas. También sabemos que el tabaquismo y el alcohol son predisponentes a esta patología. Bueno, el cáncer de mama es hereditario. Bueno, como ya vimos, generalmente hereditario, el cáncer genético hereditario es el factor de riesgo más importante, pero solamente en el 5% de las personas. ¿Estamos? De los pacientes. ¿Cuáles son aquellas pacientes que tienen mayor de alto riesgo? En aquellas pacientes que padecieron alguna enfermedad de un familiar de primer grado, más de 2 familiares afectados de segundo grado, edades tempranas, es decir, que han tenido cáncer en menores de 45 años, que han tenido en forma bilateral. Eso es importante señalarlo porque no solo el cáncer aparece en un solo pecho, sino que aquella paciente que ha tenido un cáncer en un pecho tiene mayor predisposición a tenerlo en el otro. O que ha tenido algún miembro masculino de la familia que ha tenido cáncer. Y también el caso de riesgo elevado es estudiar mutaciones de aquellos genes como el BRCA1 y el BRCA2. Estos genes son diferentes genes que están alterados, en los cuales predisponen a que la paciente tenga cáncer de mama en la familia. Bueno, ¿qué es el screening de cáncer de mama? Es la búsqueda del cáncer de mama. Nosotros no podemos evitar que esta enfermedad aparezca, pero sí podemos detectarla en forma precoz. Esto se realiza con un screening, es decir, salir a la búsqueda de esta enfermedad. Se vio que el screening, una reducción de la mortalidad por cáncer de mama en un 25%. Esto no son datos que lo veo yo, sino que están en el Ministerio de Salud, en el cual recomienda un examen físico mamario y una mamografía como método de screening, es decir, lo mínimo que podemos hacer para la detección del cáncer. Bueno, el examen, vamos a ver ahora, vamos a señalar lo que es los exámenes físicos, la historia clínica y lo que son los diferentes métodos de imágenes para la detección del cáncer. Bueno, conjuntamente con el examen físico podemos tener la autoexploración, es decir, el examen que se realiza a la mujer, que se puede realizar mensualmente, que bueno, es importante que la mujer se vaya conociendo su textura, la forma de su pecho, las características que tienen, pero bueno, es importante como para que se concientice la paciente de hacerlo y ante cualquier duda ir a su médico mastólogo. Pero bueno, lo importante es una buena anamnesis o historia clínica, en lo cual uno va a contar con todos sus antecedentes, ya sean personales o familiares. Y además, una buena exploración física a cargo del médico profesional, ¿estamos? Que debe ser un examen físico sintomatizado, que se debe realizar en todas las consultas, haciendo más hincapié en las diferentes características que nos comenta la paciente cuando concurre a la misma. ¿Estamos?
debe incluir inspección, palpación y no solamente en las mamas, sino en las zonas de drenaje, es decir, la parte axilar, en donde están los ganglios axilares que se pueden ver afectados por alguna patología de la mama. Nosotros en la inspección vemos lo que es, hacemos una inspección visual, es decir, vemos asimetrías de volumen en los pechos, desviación de los pezones, retracción espontánea de la piel, cambios en el aspecto de la piel de naranja, enrojecimientos, y también vemos en lo que es no solamente la piel de la mama, sino en el complejo areola-pezón, umbilicaciones, retracciones, desviaciones, ulceraciones, fístulas, que pueden hacernos llevar a pensar que puede haber alguna lesión por detrás de esta misma lesión. La palpación la debemos hacer en diferentes posiciones de la paciente, la posición sentada, con aquella que tienen manos hacia arriba, manos en la cintura, en los cuales nos permiten que se estiren los músculos pectorales, así en el pecho. Bueno, posición acostada, acostada a 45 grados, son diferentes tipos de examen físico que se debe realizar de forma, repito, sistemática en ambas mamas y en ambas zonas ganglionares, ya sea en las axilas y en los huecos supraclaviculares e infraclaviculares y en las zonas paraesternales. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre los métodos de tamizajes de diagnóstico por imagen. El más conocido es la mamografía. ¿Estamos? Esta es una técnica radiográfica en el cual, mediante diferentes incisiones, vamos a obtener unas imágenes de los pechos. La mamografía se considera como el primer y único test de elección para la detección temprana del cáncer de mama en mujeres asintomáticas. Es decir, este método de diagnóstico es el más antiguo, el más estudiado, el más practicado y es el que nos da algunas lesiones que con gran probabilidad de ser cancerígenas, por lo cual es el primer diagnóstico que uno debe realizar. Ya vamos a explicar después a qué pacientes hay que hacerle con mayor interés. Hay diferentes tipos de guías según diferentes sociedades en el cual uno debe comenzar con los estudios mamográficos. No hay algo estandarizado. Algunos dicen a partir de los 40, a partir de los 50 años, algunos a partir de los 45, de los 35. Yo creo que la mejor elección es a partir de los 40 años realizar una mamografía anualmente. Se puede realizar también a partir de los 35 años una mamografía de control o de base se llama, como para tener una idea de cómo es el pecho, ¿no? ¿Qué características tiene el estudio mamográfico para ver cambios posteriores? En aquellos pacientes que han tenido familiares de primer grado con cáncer de mama, tratar de iniciar el estudio mamográfico 10 años antes de la edad de detección en su familiar afectado. ¿Estamos? Así que 35 años una de base, a partir de los 40 una por año, y en aquellos pacientes que han tenido un familiar 10 años antes de la edad del diagnóstico. Bueno, los pacientes, como ya vimos, hay pacientes de alto riesgo, de bajo riesgo y de mediano riesgo de tener cáncer de mama. ¿Estamos? Los pacientes de alto riesgo son aquellos pacientes en donde tienen un 20 o 25% mayor de tener esta enfermedad. ¿Estamos? En estos pacientes, que son aquellos que han tenido un caso de cáncer en menores de 40 años en la familia, diagnóstico de cáncer de mama y de ovario en el mismo individuo, cáncer de mama bilateral, cáncer de ovario familiar, en familiar de primero o segundo grado, cáncer de mama en el hombre, mutaciones conocidas del BRCA1 o 2, o algún síndrome como el de Li-Fraumeni, el de Cowden, que son antecesores de esto.
Entonces, estas pacientes deben someterse a una imagen de resonancia magnética de las mamas y a una mamografía cada año, es decir, no por año, a partir de los 30 años. ¿Vamos? Esto es en las pacientes de alto riesgo, que tienen alguna de estas características antes mencionadas. Se recomienda, entonces, que todas las mujeres deben realizarse los estudios mamográficos. ¿Estamos? Es importante que se lo realicen. Y uno me dice, ¿hasta cuándo hay que hacérselo? Bueno, lo importante es hacérselo mientras la mujer pueda ir hasta el centro de estudios, hasta el centro de diagnóstico, se debe realizar la mamografía. Hay una fecha de inicio, una edad de inicio de los estudios mamográficos, pero no hay una edad de cese de sus estudios. Bueno, con respecto a la mamografía, rápidamente explico, hay técnicas y proyecciones, en las cuales uno cráneo caudal y medio lateral oblicuo, es decir, las imágenes van de arriba hacia abajo o del centro hacia afuera. Esto nos da toda, en dos imágenes compartida, toda la mama. ¿Estamos? Esto es importante para que no quede ningún lugar oculto que no se haya explorado. La sensibilidad de la mamografía varía entre un 70 y un 95%, y la especificidad, cuando no existe un carcinoma, es superior al 90%. Es decir, son métodos de diagnóstico muy efectivos, pero bueno, por ahí también depende de cada característica de las mamas. Proyecciones axilares, por ahí proyecciones especiales de la mamografía, la proyección lateral a 90 grados, la cráneo caudal extendida, exagerada. Son diferentes tipos de proyecciones accesorias que se puede realizar. No quiere decir que cuando uno la tenga que realizar sea porque haya algo más. Además de las técnicas mencionadas anteriormente, en la mamografía hay proyecciones con compresión focalizada, compresión focal y magnificación, proyecciones tangenciales, que nos va a permitir observar y optimizar nuestras imágenes en una zona particular de la mama. ¿Estamos? Esto no significa que haya algo malo, sino que es para un estudio más profundo. Proyecciones especiales en la técnica de Eklund es una técnica que se realiza en las pacientes que tienen prótesis mamaria. ¿Estamos? El hecho de colocarse prótesis mamaria no invalida el estudio mamográfico, así que eso es importante. Bueno, estos son diferentes tipos nosotros obtenemos la imagen de la mamografía y las clasificamos según el BIRAD y el ACR, que son dos métodos de diagnóstico universales en el cual uno va a darle diferente categorización a cada imagen mamográfica. ¿Estamos? Hay diferentes tipos, según si es una mama normal, una mama sospechosa o hay una lesión que es altamente sospechosa de patología. ¿Estamos? Y en la CR es la cantidad de patrón graso o patrón glandular que tiene el pecho. ¿Estamos? Eso es algo que debe estar en todos los informes mamográficos porque es algo estandarizado que se hace a nivel mundial, no es de alguna sociedad en particular. Diferentes imágenes, tipos de lesiones que se pueden ver, nódulos, calcificaciones, distorsiones de arquitectura o hallazgos especiales. ¿Estamos? Todas estas lesiones, ya sean nódulos, pueden tener diferentes características, diferentes cuestiones, calcificaciones. Todas las lesiones que podamos encontrar no quiere decir que la mamografía haya dado algo malo. Hay eventos o lesiones que son hallazgos que no siempre quiere decir que haya algo malo, sino que pueden ser hallazgos benignos tranquilamente. Las calcificaciones no siempre son prioritarios de un cáncer de mama. La gran mayoría de las veces las calcificaciones pueden ser calcificaciones vasculares, macrocalcificaciones y diferentes tipos de microcalcificaciones de tipo benignas. Distorsiones de la arquitectura que se dan son pequeñas imágenes en algún punto definido de la mamografía que puede tener idéntica presentación a lo que es un cáncer de mama. Estamos en una
una superposición de imágenes que se produce a veces, que por ahí no tenemos que realizar alguna técnica especial como para ver si es realmente una imagen verdadera o es una superposición de imágenes. Hay ganglios linfáticos intramamarios que se pueden también observar, y también se ven los ganglios axilares en la tomografía. Bueno, la ecografía es un método que uno realiza en consonancia con la mamografía. No es que uno invalida al otro, sino que los dos se complementan. ¿Estamos? Se da generalmente en cualquier tipo de pacientes, a cualquier edad, se da en pacientes que están embarazadas o que están en el periodo de lactancia, evaluación del hallazgo patológico en la exploración física o en la paciente que tiene alguna mamografía normal, o en alguna lesión que haya que estudiar masivamente. También es un método dinámico que nos permite usar de guía para los diferentes tipos de métodos de diagnósticos invasivos, como lo que son las biopsias, o sea, biopsia por aguja fina o biopsia por aguja gruesa, para los diferentes tipos de lesiones. La ecografía mamaria no reemplaza la mamografía, lo complementa. Eso es importante saber, no es que uno se hace un estudio o el otro. Lo ideal es hacer los dos estudios. Bueno, estos son diferentes tipos de estructura que podemos ver: estructura grasa, estructura fibroglandular, estructura heterogénea. Son diferentes parámetros que uno puede hallar después del estudio ecográfico, porque la glándula mamaria y el pecho en sí no es lo mismo en aquellas pacientes más jóvenes, más adultas, las pacientes menopáusicas, en aquellas que han dado de mamar a un hijo o a varios. ¿Estamos? Hay diferentes tipos de patrones mamarios. Lesiones, parecido a lo que vemos en la mamografía: lesiones nodulares, diferentes tipos de mayor agresividad o de menor agresividad. Se pueden ver también macrocalcificaciones, que se ven aquellas que son groseras. Igualmente las calcificaciones son mejor evaluadas por la mamografía, pero también se pueden ver en la ecografía. La cuestión de los casos especiales son diferentes tipos de cuestiones que pueden aparecer: microquiste agrupado, quiste complicado, lesiones o nódulos en la piel, cuerpos extraños o ganglios linfáticos intramamarios. Todo eso se puede evaluar con la ecografía. Bueno, y los ganglios axilares, lógicamente, que es parte de la exploración. La mama no solamente está en en el estudio mamario en sí, sino que recordar lo mismo que en el examen físico, explorar las zonas axilares y las zonas supra- e infraclaviculares. Podemos ver la vascularización de la glándula mamaria también, para ver a ver si tiene algún patrón de benignidad o de malignidad. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética es un estudio que ha aparecido en los últimos tiempos, que realmente nos ha brindado mucha información, porque no solamente nos da una imagen, sino que se estudia también la vascularización, es decir, son procedimientos que se realizan con contraste. Entonces, además de ver la imagen, nosotros vamos a evaluar cómo ese contraste difunde en la lesión, para ver los diferentes parámetros que podemos evaluar para ver mayor o menor grado de sospecha de alguna lesión. La resonancia magnética se usa en forma simple, es decir, sin contraste, en aquellos pacientes que solamente se evalúan las prótesis mamarias. ¿Estamos? Y en aquellas pacientes que hay que evaluar alguna lesión que nos deja alguna duda o no es tan concluyente el estudio mamográfico o ecográfico, se realiza o se debería realizar con contraste. Bueno, las indicaciones de la resonancia básicamente son las mismas que las pacientes de alto riesgo, en aquellas que tienen algún gen mutado, las que tienen un riesgo aumentado, mayor al 20%,
en aquellos pacientes que han tenido exposición a radioterapia antes de los 30 años, antecedentes personales de cáncer de mama menor a 50 años, o en aquellas mamas que fueron tratadas por alguna lesión o que son extremadamente densas, es decir, que por su contextura, su tejido glandular, no nos permite revisar en su totalidad con los otros estudios anteriores. Bueno, también nos da imágenes nodulares, imágenes de foco. Hay que evaluar qué forma tienen, qué márgenes, y el tema del realce es lo que ya comenté del tema de cómo ese contraste difunde en esa lesión. Hay diferentes hallazgos en los cuales uno puede ver, lo mismo que en los otros estudios, diferentes lesiones. ¿Estamos? En la piel, en el tejido, una zona retroalveolar. Análisis dinámico, se ve cómo el realce va en forma inicial y en forma térmica. Y en base a cómo se difunde, hay diferentes gráficos en los cuales van a ser de mayor o de menor sospecha de alguna lesión. ¿Estamos? Bueno, eso ha sido todo. En realidad quise tratar de expresar un poco, comentarles cuáles son la base de todo lo que es el diagnóstico precoz. ¿Estamos? Lo que es el examen físico y los estudios por imágenes. Ecografía, mamografía y resonancia. Una vez que uno puede obtener alguna lesión que es sospechosa, obviamente se tiene que hacer una biopsia de esa lesión. No es que nosotros por imágenes vamos a dar un diagnóstico 100% certero. El diagnóstico certero de los cánceres de mama se realizan una vez que uno obtiene material histológico para su análisis, es decir, una biopsia. Lo más importante para el tema de la detección precoz es que la paciente concurra a la consulta, porque nosotros del consultorio sin la paciente no podemos hacer nada. Entonces es eso importantísimo, el tema de la concurrencia, el tema de que todos los años la paciente se haga los controles. Lo ideal es que lo haga el médico mastólogo, que es el especialista en la mama, ¿estamos? Pero bueno, si por ahí uno no tiene acceso o alguna cuestión, el médico ginecólogo o el médico clínico generalista puede realizar el estudio. Así que bueno, lo ideal es una vez al año la consulta y bueno, si se llega a encontrar alguna lesión, algo que nos deje duda, se harán los estudios. Y bueno, hay veces que por ahí hay que aumentar la cantidad de frecuencia de los estudios y a realizarlo cada 4, cada 6 meses. Es importante que la paciente se conozca también a ella misma, que se realice el autoexamen, que se inspeccione sus mamas. Y bueno, el tema de la concurrencia a la consulta es fundamental. Así que bueno, uno lo hace, bueno, ahora en octubre, que es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, pero bueno, tenemos que recordar que es la enfermedad de mayor prevalencia y la mayor mortalidad en las mujeres, y es totalmente curable en aquellas pacientes en el cual uno puede realizar un diagnóstico precoz. ¿Estamos? Así que bueno, a concurrir a la consulta, ante cualquier duda, referirse a su médico de confianza y comenzar los diferentes controles. Así que bueno, esa ha sido la charla que tenemos para dar. Espero poder haber respondido a las preguntas o a las incógnitas que por ahí pueden surgir al escuchar la charla. Así que ante cualquier duda, consulte a su médico y bueno, nosotros desde la ISEC Santa Fe estamos todo el año realizando consultas, estudios, ecografía, mamografía, así que estamos así que bueno, no sé si... Muchísimas gracias a Fundación Parkin, que nos invitan a poder llegar a mayores personas. Recordemos que la información es importante,
y como dijo el doctor, no dejemos de concurrir al médico, conozcamos nuestras mamas, que nadie más que nosotros vamos a conocer qué es lo normal, y si surge algo, visitamos a nuestro médico, sin miedo, porque al cáncer de mama lo vencemos entre todos. La detección temprana salva vidas y así lo dicen las estadísticas. Así que muchísimas gracias y cualquier duda o consulta nos pueden seguir por las redes sociales y esperemos que podamos resolver cada una de ellas. Hasta luego.